El mundo sigue girando, los calendarios avanzan, pero algo, imperceptible para muchos, ya no está en su lugar. El año 2025 dejó señales que no se explican solo con política, economía o ciclos históricos. Son grietas, fisuras en la superficie de la normalidad, conflictos que se multiplican, naciones que tiemblan, un cansancio global que no se cura con promesas. La Biblia advirtió que llegaría un tiempo así, no como un colapso repentino, sino como una secuencia, señales que se encadenan, advertencias que se repiten para quien esté dispuesto a escuchar. Jesús lo expresó con una imagen inquietante, no el fin, sino el principio de dolores, un proceso que avanza, un punto de no retorno que se aproxima sin hacer ruido. Y mientras el mundo debate fechas y teorías, una pregunta permanece suspendida en el aire. ¿Qué viene después? Quédate, suscríbete, porque en este episodio analizaremos 10 profecías bíblicas que apuntan directamente al año 2026. No para alimentar el temor, sino para recuperar discernimiento en tiempos de confusión. Tal vez el futuro no sea lo que más deba preocuparte, tal vez sea tu preparación interior. Número 10. Jerusalén, la piedra pesada y el aislamiento sobrenatural. Para comprender por qué el año 2026 se presenta como un año de asedio total, debemos retroceder a los eventos de junio del año 2025. En ese mes, el mundo contuvo el aliento. Israel, la nación que actúa como el reloj de Dios en la tierra, se vio obligada a lanzar una ofensiva de una escala nunca antes vista. No fue una operación de defensa común, fue un ataque simultáneo contra 3 frentes que juran su exterminio: las infraestructuras nucleares de Irán, los reductos de Gaza y las bases de misiles en el Líbano. Pero lo más impactante no fue el estruendo de los misiles, sino la reacción espiritual del planeta. Vimos algo que desafía la lógica política, una coordinación casi instantánea de todas las naciones del mundo contra una sola pequeña porción de tierra, desde las capitales de Occidente hasta los rincones de Oriente. El clamor fue unánime: el aislamiento total de Israel. Por primera vez en la historia moderna, incluso sus aliados más antiguos comenzaron a retirar el hombro, dejando a la nación hebrea en una soledad que solo puede describirse como profética. ¿Por qué Jerusalén causa este efecto? La respuesta está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 2, donde Dios dice: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar, o que embriagará a todos los pueblos de alrededor». La palabra hebrea para copa es saf, que también puede traducirse como un umbral o un cuenco de sacrificio. Jerusalén no es solo una ciudad, es un dispositivo espiritual. En 2025 vimos cómo las naciones se emborracharon con el conflicto de Jerusalén, perdiendo toda capacidad de juicio objetivo y sentido común diplomático. Se han obsesionado con mover lo que Dios ha declarado inamovible. El versículo 3 del mismo capítulo añade: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados».
En la antigüedad se usaban piedras grandes para probar la fuerza de los jóvenes. Quienes intentaban levantarlas sin tener la capacidad terminaban con los huesos rotos o heridos de gravedad. Dios está usando a Jerusalén como esa piedra en el año 2025. Cada nación que intenta solucionar el problema de Jerusalén según sus propios intereses humanos está sufriendo fracturas internas, crisis sociales y divisiones políticas. Si el año 2025 fue el año del aislamiento diplomático, el año 2026 se perfila como el cumplimiento del asedio físico y total descrito en las Escrituras. La Biblia advierte que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos viendo la preparación logística de ese evento. Cuando el mundo finalmente rodea Jerusalén sin que quede un solo aliado humano, el escenario estará listo para que el Rey de Reyes intervenga de forma directa. La soledad de Israel en 2025 es la señal de que el rescate divino está a las puertas en 2026. Número 9. El rumor que paraliza y la tecnología del juicio. El 13 de octubre del año 2025 será recordado por los historiadores del futuro como el día en que el reloj del juicio final se detuvo a un segundo de la medianoche. Dmitry Medvedev, expresidente y figura clave en el Consejo de Seguridad de Rusia, emitió un mensaje que no iba dirigido a los diplomáticos, sino al corazón de la población mundial. Su advertencia fue clara. Si los misiles de largo alcance de la Alianza Atlántica golpeaban profundamente el territorio ruso, la respuesta no sería gradual, sino terminal. No habría distinción entre armas convencionales y nucleares. Como prueba de que estas no eran palabras vacías, el mundo observó el despliegue del sistema de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia, una tecnología que no puede ser interceptada por ningún escudo actual y que tiene la capacidad de alcanzar cualquier capital europea en cuestión de minutos. La orden fue que estuvieran listos para su uso antes de que terminara el año 2025. Esto cambió la psicología colectiva. La paz ya no es una meta, sino un frágil paréntesis. Muchos cristianos buscan en la Biblia la palabra bomba atómica, pero Jesús fue más sutil y profundo. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 6, Él dijo: «Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Debemos detenernos en la palabra rumores. En el griego original, la palabra es akoe, que se refiere a lo que se escucha, a la fama o al reporte de algo. Jesús no se refería a chismes sin importancia, sino a la atmósfera de amenaza constante. En 2025, el rumor de guerra nuclear se convirtió en un arma de guerra psicológica. El miedo a la aniquilación atómica está cumpliendo la profecía de Lucas, donde dice que los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que vendrán a la tierra. Durante el año 2025, Rusia lanzó sobre Ucrania un promedio de 800 drones y misiles por semana, incluyendo el despliegue masivo de 6.300 drones Shahed solo en octubre. Pero lo importante es la conexión. Este conflicto no se está apagando, se está internacionalizando. La entrada de Corea del Norte en la ecuación y las amenazas en el estrecho de Taiwán son parte de la misma señal.
El año 2025 nos llevó al borde del precipicio a través del rumor y la amenaza. Todo indica que el año 2026 es el tiempo marcado para que ese rumor se convierta en una realidad física. La Biblia dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el lenguaje bíblico, esto implica un conflicto de escalas globales, una guerra total de sistemas. Si el año 2025 fue el año de la advertencia nuclear, el año 2026 se perfila como el año donde la humanidad descubrirá, por las malas, por qué Jesús dijo que si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Número 8. La coalición de Gog y la guerra de los algoritmos. Ezequiel, capítulo 38. El 28 de julio del año 2025 marcó el inicio de una nueva era en la historia del pecado humano, la primera guerra dirigida por inteligencia artificial a gran escala. Desde el sur del Líbano, el grupo Hezbollah lanzó una ofensiva masiva contra el norte de Israel, pero se encontraron con una respuesta que no procedía de generales humanos, sino de algoritmos de represalia instantánea. En una operación de solo 5 días, Israel utilizó enjambres de drones autónomos para localizar y colapsar túneles estratégicos a profundidades que antes se consideraban inalcanzables. Estas eran las vías de suministro de Togarma y Persia. La represalia fue un ataque coordinado de drones suicidas que dejó a Beirut en la oscuridad, un recordatorio de que en la guerra moderna la infraestructura es el primer objetivo. Esta no es una guerra cualquiera, es la preparación para la invasión descrita en el libro de Ezequiel, capítulo 38. El profeta recibió instrucciones de poner su rostro contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Analicemos la teología geográfica. Mesec y Tubal se asocian históricamente con las regiones de la actual Rusia y las zonas circundantes al Mar Negro. Pero el versículo 6 menciona específicamente a la casa de Togarma, de los confines del norte. Los historiadores y teólogos identifican a Togarma con las regiones que hoy ocupan Turquía y partes de Asia Central. En el año 2025, vimos por primera vez una alineación perfecta de intereses entre Rusia, Magog, Irán, Persia y Turquía, Togarma. Aunque históricamente han sido rivales, su odio compartido y sus necesidades estratégicas los han unido en una coalición de conveniencia que es exactamente lo que Ezequiel predijo. El profeta dice que Dios pondrá garfios en sus quijadas para sacarlos a la batalla. En 2025 los garfios han sido la economía, la energía y la necesidad de expulsar la influencia occidental del Medio Oriente. La profecía dice que esta invasión ocurrirá en los postreros días. Si en el año 2025 vimos el ensayo técnico, la guerra de drones, la caída de las infraestructuras sirias y el fortalecimiento del eje Moscú-Teherán, el año 2026 se presenta como la fecha en que esta coalición podría decidir que Israel está lo suficientemente aislado para el golpe final. La Biblia nos dice que ellos subirán como una tempestad y cubrirán la tierra como una nube. Prepárate, porque la logística del Armagedón se completó en 2025 y la orden de marcha parece estar reservada para 2026. Número 7. La primera trompeta y el juicio sobre el Edén moderno.
Enero del año 2025 trajo imágenes que sacudieron la conciencia global. En la ciudad de Los Ángeles, conocida mundialmente como la Meca del entretenimiento y la capital de los sueños, el metal de los automóviles aparcados en las calles comenzó a derretirse. No fue una explosión controlada, sino el efecto de un calor anómalo que parecía emanar de la atmósfera misma. El 7 de enero, lo que comenzó como una mañana seca se transformó en un infierno. Los vientos de Santa Ana, que en California son conocidos como los vientos del diablo, soplaron con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, alimentando 3 incendios masivos, el Palisades, el Eaton y el Sunset. La intensidad de las llamas fue tal que el incendio generó su propio sistema climático, un fenómeno conocido como pirocúmulos. Estas nubes de fuego provocaron tormentas eléctricas secas, rayos que caían desde el humo hacia una tierra calcinada sin una sola gota de lluvia. 150.000 acres fueron incinerados, 18.000 edificios desaparecieron y 500.000 de personas, desde las colinas de Malibú hasta los suburbios residenciales, se convirtieron en refugiados climáticos. Las pérdidas materiales superaron los 53.000 millones de dólares. Pero para el ojo profético, la señal no estaba en el dinero, sino en el cielo. Durante las noches de aquel enero de 2025, el humo denso y el reflejo de las llamas tiñeron el horizonte de un color rojo viscoso, un rojo sangre que cubría la ciudad como un manto fúnebre. Mientras tanto, una lluvia incesante de ceniza blanca caía sobre la población. Esta imagen es el eco exacto de la primera trompeta descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra se quemó, y se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitiría esto? Teológicamente, las ciudades suelen ser juzgadas cuando su copa de iniquidad se desborda. Durante décadas, Los Ángeles ha sido la principal exportadora de antivalores bíblicos, la glorificación de la violencia, la hipersexualización de la infancia, el ocultismo camuflado de arte y la soberbia de un sistema que cree que puede vivir sin Dios. A principios de 2025, se aprobaron leyes en esa región que permitían el aborto sin restricciones hasta el último segundo del nacimiento. Desde una perspectiva espiritual, la sangre de los inocentes clama desde la tierra, y la tierra responde con fuego. El granizo de fuego y el cielo de sangre en 2025 son el testimonio físico de un colapso espiritual previo. Si el primer ángel ya ha emitido su sonido de advertencia en 2025, el año 2026 se presenta como el tiempo del sonido de la segunda y la tercera trompeta. La Biblia nos dice que estos juicios irán aumentando en escala, del juicio sobre la vegetación al juicio sobre el mar y luego sobre las aguas dulces. Lo que vimos en California es solo la muestra local de lo que está por volverse global. La naturaleza ya no puede sostener el peso de la rebelión humana. Número 6. La caída de Damasco y el fin de la historia antigua. Damasco ostenta un récord que pocas ciudades pueden reclamar. Es la ciudad habitada de forma continua más antigua del mundo. Ha visto pasar 11.000 años de historia.
Sobrevivió a los asirios, a los babilonios, a los cruzados y a los mongoles. Sin embargo, existe una profecía específica en las Escrituras que ha permanecido en espera durante miles de años, guardada para el clímax de los tiempos finales. Tras la caída del régimen previo en 2024, Siria se convirtió en un nido de grupos radicales y facciones extranjeras. El 11 de julio de 2025, un enfrentamiento sangriento entre milicias drusas y beduinas hundió la capital en la anarquía total. Pero el 16 de julio ocurrió lo impensable. Israel, actuando bajo la premisa de la defensa absoluta contra el eje iraní instalado en Siria, lanzó un ataque aéreo masivo. Los misiles no golpearon búnkeres en el desierto, golpearon el centro administrativo y el Ministerio de Defensa en el corazón mismo de Damasco. El fuego ardió durante noches en el centro del poder sirio. Este evento conecta directamente con el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 1, donde el profeta escribe bajo inspiración divina: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Es vital notar la precisión del lenguaje. Dejará de ser ciudad. No dice que será invadida o que sufrirá una crisis, sino que su existencia como centro urbano funcional terminará. A lo largo de la historia, Damasco ha sido atacada, pero nunca ha dejado de ser una ciudad, hasta ahora. ¿Por qué la caída de Damasco es una señal para 2026? Teológicamente, Damasco es la llave de entrada para la coalición del norte. Si Damasco cae y se convierte en un montón de ruinas inhabitable, el vacío de poder atraerá a las potencias de Magog, Rusia, Persia, Irán y Togarma, Turquía, de forma definitiva para intentar tomar el control total de la región y lanzarse contra las montañas de Israel. Lo que vimos en el año 2025 fue el golpe de gracia administrativo para Damasco. El año 2026 se perfila como el año del cumplimiento físico total, donde el mapa del Medio Oriente será redibujado para siempre. Cuando veas que la ciudad más antigua del mundo desaparece de las noticias como una metrópoli viva, sabrás que el tiempo del hombre se ha agotado y el tiempo del juicio final ha comenzado. Número 5. El caballo negro, el hambre y el control económico. Mientras las bolsas de valores de Nueva York y Londres siguen operando en una burbuja de optimismo artificial, en Sudán se está viviendo una pesadilla que parece extraída del libro de Lamentaciones. En el año 2025, surgieron videos que el mundo civilizado prefirió ignorar: civiles, padres y niños comiendo hierba del suelo y raíces amargas para intentar calmar el dolor punzante del hambre extrema. La guerra civil en Sudán ha destruido toda la cadena de suministro. En la capital Jartum, el precio del trigo se disparó un 300%. Una simple hogaza de pan llegó a costar el equivalente a un día entero de trabajo para un obrero promedio. Esto no es solo una crisis económica, es una señal matemática de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, leemos sobre la apertura del tercer sello. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Analicemos la teología económica aquí presente.
En el primer siglo, un denario era el salario justo por 12 horas de trabajo. Lo que la profecía dice es que vendrá un tiempo donde todo lo que ganes en un día solo te alcanzará para comprar el pan de ese día. No habrá ahorros, no habrá futuro, solo la lucha por la supervivencia inmediata. El hecho de que no se dañe el aceite ni el vino sugiere que mientras los pobres mueren de hambre, las élites seguirán disfrutando de sus lujos, creando una brecha social explosiva. Muchos piensan, eso pasa en África, no me pasará a mí. Pero la Biblia nos enseña que las señales suelen empezar en lugares específicos antes de extenderse como una plaga. Sudán en 2025 es el laboratorio de lo que el jinete del caballo negro planea para el resto del mundo. El aumento global de los precios de la energía y los alimentos, las crisis de fertilizantes y el control digital de las finanzas son las riendas de este caballo negro. Si el año 2025 nos mostró la balanza del hambre en naciones del tercer mundo, el año 2026 apunta hacia un colapso del sistema fiduciario global. La Biblia advierte que nadie podrá comprar ni vender sin una marca o un sistema de control. El hambre es el mecanismo perfecto para forzar a la humanidad a aceptar un nuevo orden económico. Prepárate, porque cuando el pan cueste tu salario de un día en las ciudades modernas, el tiempo de la gran tribulación habrá golpeado tu propia puerta. Número 4. El eclipse de la compasión y el hombre sin Dios. En febrero del año 2025, el mundo moderno, tan acostumbrado a la violencia ficticia del cine, se enfrentó a un espejo aterrador. Un video filtrado desde las selvas y mercados de Myanmar recorrió las redes sociales antes de ser censurado. No mostraba un combate heroico, sino algo que solo puede definirse como maldad pura en estado líquido. Se veía a soldados profesionales disparando de forma sistemática contra civiles desarmados que huían por un mercado. Pero el horror no fue el disparo, fue el sonido de fondo. Los soldados reían a carcajadas, se burlaban del terror de las víctimas y celebraban cada muerte como si fuera un punto en un videojuego. Bajo la junta militar, Myanmar se ha convertido en el escenario de un descenso final hacia el abismo. La Organización de las Naciones Unidas ha documentado no solo ataques aéreos contra escuelas, sino algo mucho más oscuro, el uso del dolor como una forma de entretenimiento para las tropas. Informes de sobrevivientes hablan de cámaras de tortura donde la crueldad no busca información, sino simplemente el placer de destruir la imagen de Dios en el hombre. Ejecuciones de niños frente a sus padres para quebrar su voluntad, violaciones usadas como táctica de guerra. Esto no es política, es un colapso espiritual. Este evento conecta con una de las radiografías más precisas de la Biblia sobre el fin de los tiempos. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo escribió bajo inspiración divina: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno». Analicemos la expresión sin afecto natural. En el griego original, la palabra es astorgos. Proviene de storge, que es el amor instintivo que un padre siente por su hijo o que un ser humano siente por su prójimo básico. Pablo advirtió que al final,
este instinto básico de preservación y respeto por la vida desaparecería. El año 2025 nos ha mostrado que ese eclipse de la compasión ya es total. ¿Por qué el hombre se vuelve tan cruel? Teológicamente, cuando una sociedad expulsa a Dios de su conciencia, el vacío no queda vacío, se llena con el ego descontrolado. En 2025 hemos visto cómo el relativismo moral ha llegado a su clímax. Si no hay un juez eterno, todo está permitido. La risa de los soldados en Myanmar es la risa de una humanidad que cree que nunca rendirá cuentas. Si el año 2025 nos mostró la muerte de la empatía en zonas de conflicto, el año 2026 se proyecta como el año en que esta frialdad espiritual se contagia al resto del mundo. Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Prepárate, porque cuando el dolor ajeno se convierta simplemente en un contenido más para consumir en una pantalla, sabrás que la humanidad ha cruzado la frontera hacia la gran tribulación. Número 3. Prodigios de fuego y humo en la tierra. Joel capítulo 2. Mientras el ser humano se entrega a la autodestrucción moral, la creación misma parece estar reaccionando físicamente al peso del pecado. El 28 de marzo del año 2025, a las 9:43 de la mañana, la tierra bajo Myanmar, la misma tierra manchada con la sangre de los inocentes, rugió con una fuerza que no se había sentido en décadas. Un terremoto masivo de magnitud 7.7 golpeó la región de Mandalay. El sismo fue solo el detonante. En una reacción en cadena devastadora, las tuberías de gas explotaron y los cables de alta tensión cayeron sobre los barrios de madera milenarios. En cuestión de minutos, la ciudad se transformó en un mar de fuego literal. Lo que las cámaras grabaron después fue sobrecogedor. Unas columnas de humo negro, masivas y densas, se elevaron hacia el cielo con tal fuerza que oscurecieron el sol por completo sobre toda la región durante varios días. No era un atardecer natural, era un crepúsculo de ceniza y muerte. Este evento es el cumplimiento casi fotográfico de una profecía pronunciada hace siglos por el profeta Joel. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30, Dios advierte a las naciones: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. Observa la secuencia exacta: sangre. En el año 2025, estas tres señales se unieron en un solo punto geográfico y temporal. Muchos científicos intentan explicar estos eventos como coincidencias geológicas, pero la Biblia nos enseña que la Tierra tiene una conexión espiritual con sus habitantes. Cuando el profeta Joel describe estas señales, las sitúa justo antes del día del Señor, grande y manifiesto. La tierra en 2025 está clamando como si estuviera de parto, reaccionando a la iniquidad humana que ha llegado al cielo. Si en el año 2025 vimos el prodigio local de sangre, fuego y humo, el año 2026 apunta hacia la escala global de estos eventos. La Biblia advierte que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Los eventos de Minabra son el aviso, la señal física de que el tiempo de la gracia se está agotando y que el reloj de Dios está a segundos de marcar la hora final del juicio. Número 2. El rugido del mar y la impotencia de los reyes. El 12 de marzo,
del año 2025, la costa este de Australia, un lugar asociado con el lujo, la paz y la belleza natural, dejó de ser un paraíso para convertirse en el escenario de una pesadilla apocalíptica. El ciclón Alfred, un monstruo meteorológico de categoría 4, trajo consigo una muralla de agua de 8 metros de altura que se estrelló contra la costa con una fuerza que la ingeniería moderna no pudo contener. Ciudades enteras quedaron bajo 3 metros de agua lodosa. Pero lo más inquietante para la población no fue el agua, sino lo que venía con ella. Cocodrilos de gran tamaño, expulsados de sus hábitats salvajes por la marea, comenzaron a nadar por las avenidas inundadas de las ciudades residenciales, acechando entre los restos de los automóviles y las casas destruidas. Australia, una de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del planeta, se vio sumida en un estado de parálisis total. El gobierno tuvo que declarar la emergencia nacional, admitiendo su incapacidad para rescatar a miles de ciudadanos. Este evento es el cumplimiento literal de lo que Jesús anunció como una de las señales definitivas de su regreso. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, leemos: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas a causa del rugir del mar y de las olas». Presten atención a la palabra perplejas. En el original griego es aporía, que significa estar en un callejón sin salida, sin recursos y sin saber qué camino tomar. El año 2025 nos mostró precisamente eso: líderes mundiales con satélites y tecnología punta, mirando las pantallas con total impotencia mientras el mar rugía y devoraba sus fronteras. Teológicamente, el mar representa a menudo a las naciones en caos, pero también es el instrumento de Dios para recordar al hombre su pequeñez. Cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En 2025, el viento y el mar han dejado de obedecer al control humano para empezar a obedecer a la agenda divina de los tiempos finales. Si esto sucedió en una sola costa en 2025, el año 2026 se perfila como el año donde este rugido se escuchará en todos los continentes. La Biblia nos habla de grandes tsunamis y movimientos de las aguas que cambiarán la geografía de la Tierra. La perplejidad de Australia es el preludio de la perplejidad global. Cuando veas que el océano ya no respeta los límites que el hombre le puso, sabrás que el Rey está a las puertas. Número 1. Los reyes del Oriente y el Éufrates espiritual. El 22 de mayo del año 2025 ocurrió un evento que encendió las alarmas rojas en el Pentágono, el Kremlin y las sedes de la Alianza Atlántica. En las aguas estratégicas del Mar de China Meridional, un buque de la Armada China embistió deliberadamente a un barco de suministros filipino en el arrecife de Sandy Cay. No fue un error de cálculo ni un accidente de navegación, fue un acto de soberanía agresiva, un mensaje al mundo de que el control de las rutas comerciales más importantes del planeta ya tiene un nuevo dueño. Este choque fue la respuesta de Pekín a la Operación Balikatan, el mayor ejercicio militar liderado por Estados Unidos en la región, con más de 14.000 soldados. Mientras los analistas políticos ven una disputa por recursos pesqueros o petróleo, el estudiante de la Biblia ve algo mucho más trascendental:
es la preparación logística para la invasión final. En la guerra moderna, la victoria depende de la capacidad de mover tropas de forma masiva sin interrupciones. Lo que estamos viendo es la eliminación de todos los obstáculos occidentales en el camino de las potencias orientales. Para entender la importancia de este evento, debemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, donde se nos describe el juicio de la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En la antigüedad, el río Éufrates era la frontera física inexpugnable que protegía al Imperio Romano y a la tierra de Israel de las hordas invasoras del este, los partos y otros pueblos. Si el río se secaba, el camino quedaba libre para la invasión. ¿Qué es el Éufrates hoy? Teológicamente, un río representa una barrera que separa regiones. En nuestro mundo globalizado, las barreras ya no son solo ríos de agua, son los pactos diplomáticos, las bases militares estadounidenses y el control marítimo que Occidente ha ejercido durante siglos. Lo que China está haciendo en el año 2025 al asegurar el control del mar de China y desafiar a la flota de Estados Unidos es, literalmente, secar la barrera. El camino para que los reyes del Oriente, una coalición liderada por el gigante asiático junto con sus aliados, marchen hacia el occidente, está siendo despejado hoy mismo. Si el año 2025 fue el año en que se secó el río a través de la intimidación naval y la logística de guerra, el año 2026 se proyecta como el año de la gran movilización. La Biblia nos dice que estos reyes del Oriente moverán un ejército de 200 millones de soldados. El año 2026 marcará el momento en que estas potencias dejen de ser observadores y pasen a ser los protagonistas del conflicto final en el Valle de Megiddo. El camino está libre, el río se ha secado y la marcha ha comenzado. Si has seguido este relato hasta aquí, debes haber notado que el año 2025 no fue un año de crisis aisladas, sino una sinfonía de eventos coordinados por una inteligencia superior. Nada de lo que hemos visto, el aislamiento de Israel, el rumor nuclear, el colapso moral en Myanmar o el rugido del mar en Australia, ha ocurrido por azar. Estamos viviendo el preludio de lo que las Escrituras llaman la Gran Tribulación, un periodo de 7 años que cambiará para siempre el destino de la raza humana. ¿Por qué muchos estudiosos señalan el año 2026 como el inicio probable de este conteo final? La respuesta no es una adivinanza, sino que reside en lo que llamamos las matemáticas de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se nos revela una clave maestra para entender el calendario eterno. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si miramos la historia humana bajo el patrón de los 7 días de la creación, vemos un diseño asombroso. De Adán a Jesús pasaron 4000 años, que en el calendario de Dios son 4 días. De la resurrección de Jesús hasta nuestros días han pasado casi 2000 años, que son 2 días más. Esto suma un total de 6000 años de historia humana bajo el pecado. Estamos viviendo en los segundos finales del 6º día creativo. La Biblia enseña que después de 6 días de trabajo viene el 7º día, el día de reposo, el milenio,
el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. El año 2026 se encuentra en el centro exacto de la ventana profética de 2025 a 2030, marcando el fin de la era del hombre y el inicio de la intervención divina definitiva. En el año 2025 hemos visto algo histórico: la unión férrea de un eje que hasta hace poco parecía imposible. China, Rusia e Irán han formado una alianza política, militar y económica que los analistas temen. Esta es la coalición de los últimos días. El año 2026 se presenta como el año en que esta alianza pase de la teoría a la acción coordinada para desplazar el orden mundial actual. Pero escucha bien, este mensaje no es para sembrar el terror. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si estás escuchando estas palabras hoy, no es por una casualidad de un algoritmo de redes sociales, es un aviso misericordioso de Dios para tu vida. Las señales en el cielo, en la tierra, en el mar y en el corazón del hombre convergen en un solo grito: el Rey está a las puertas. La pregunta vital para ti no es qué pasará con la economía global en el año 2026, sino qué pasará con tu alma. ¿Está tu vida construida sobre la roca eterna que es Cristo, o sobre la arena movediza de un sistema que se está desmoronando frente a tus ojos? El tiempo de la indiferencia ha terminado. Es el tiempo de buscar a Dios con toda la intensidad del corazón. No permitas que este conocimiento se quede solo en tu mente. Deja que transforme tu vida. Queremos escucharte. De las 10 señales que analizamos hoy, ¿cuál ha impactado más tu espíritu? ¿Sientes en tu interior que el tiempo ha cambiado de forma definitiva? Déjanos tu reflexión abajo en los comentarios. Ayúdanos a que esta lámpara de advertencia llegue a más almas antes de que sea tarde. Dale me gusta, suscríbete para seguir profundizando en estas verdades y comparte este video con aquellos que amas. El reloj de Dios está marcando sus últimos segundos del sexto día. El año 2026 es el umbral de lo eterno. Mantente alerta, mantente preparado, porque la noche está avanzada y el día de la redención se acerca.